Y aparecí, ni muerta ni de parranda. Mi primera muñeca de trapo, parte 4. Si les da mucha pereza lo que vamos a hacer en los próximos 5 minutos y sencillito, les recomiendo que pasen al minuto 6. Es donde empezamos a trabajar la pieza. Estos primeros 5 minutos vamos a estar haciendo un ejercicio sobre papel bond. Yo voy a estar utilizando un lápiz HB común y silvestre y algunos lápices de colores de acuarela, en donde vamos a estar haciendo el ejercicio de cómo vamos a pintar tanto la nariz como los labios, qué áreas de los labios y de la nariz vamos a resaltar. Entonces, para la nariz vamos a hacer 3 bolitas sencillitas y vamos a marcar la parte superior de la nariz y lo que serían los huequitos de la nariz. Entonces, para comenzar a pintar, yo voy a ocupar este que sería como el color piel, que es un beige. En la pieza voy a humedecer porque sí, necesito que el área esté húmeda para que los colores se mezclen muy bien y los trazos queden bonitos. Entonces voy a poner mi base con color piel y entonces con marroncito voy a darle un poquito de sombra. Entonces puede ser un marrón mucho más oscuro. Bueno, le voy a dar como un poquito más de acento en lo que serían los agujeritos. Entonces nuevamente paso al beige, que va a ser como mi matizador. Entonces con el pincel, como son lápices de acuarela, voy a humedecer, entonces voy a ir dándole la forma, es decir, voy a estar esculpiendo, entre comillas, lo que sería la naricita. Estamos haciendo una ñatita. Al final le vamos a dar un toquecito de rosa. En la pieza va a ser como un tono coral que vamos a estar utilizando en los labios y las mejillas, pero lo vamos a aprovechar para darle con un poquito de rubor. Y al final le vamos a dar un toquecito de blanco, cosa que no voy a hacer en el papel porque esto es papel bond y está bien húmedo. Ahora, para los labios vamos a hacer como una especie de flor en donde cada circulito sería como un pétalo, pero en lo que va a ser el área del labio inferior, ese va a ser el pétalo más grandecito. Vamos a marcar en realidad en nuestra muñequita. Las áreas que vamos a resaltar va a ser esta que tiene como forma de M, que va a ser en el labio superior, y luego la comisura y finalmente la parte baja del labio inferior. Esos son los detalles que vamos a resaltar en los labios de nuestra pieza. Y para unir tanto el labio superior como el inferior a la comisura, eso lo vamos a hacer con el color que corresponde a cada labio, tanto el inferior como el superior, porque cada uno le vamos a dar un tono distinto. Ahora sí vamos a ir entrando en materia. Lo primero que vamos a hacer, igual que en la nariz, vamos a pintar una base en color beige. Entonces es importante que al final de la historia nuestros labios de nuestra pieza quede la parte superior en un tono más oscurito que el labio inferior, ¿ya? Pero aquí en esta práctica, como no le puedo dar tantas capas sobre el papel, voy a hacerles una demostración de cómo queremos que los tonos se vean al final. Pero tengan en cuenta que esto es la base de los labios de nuestra muñequita, porque después como toquecitos finales le vamos a dar como una veladura con un tono coral y vamos a terminar dándole como ese tonito marrón para acentuar y que no se vea como tan intenso o tan escandaloso. Así que bueno, vamos a ir haciendo esto, la base, vamos a seleccionar los colores que queremos en la parte superior y en la parte inferior. Yo estoy utilizando este que es como un púrpura para hacer las sombras. Lo voy a estar utilizando en mi pieza tanto para darle las sombras al labio superior como el inferior, porque me gusta la mezcla con el rosita, se ve como bastante lindo.
Y ahora ya estamos como atenuando un poquito los colores intensos con el beige para que nos queden un poquitito más matizados, más suavecitos. Y vamos a terminar dándole toquecitos con el blanco y después acentuando estos 3 puntos que ya habíamos hablado, labio superior, inferior y comisura. Y bueno, les recomiendo muchísimo que ustedes, si no tienen experiencia, nunca han pintado muñecas con técnicas parecidas a esta, les recomiendo muchísimo que practiquen una y otra vez hasta que tengan la confianza de trabajar en la pieza. Entonces, eso sería todo. Nuestra base está lista y vamos. Como en las clases anteriores, estoy utilizando la pintura para tela marca Acrylex. En el mercado pueden conseguir diferentes marcas. El asunto es ir experimentando. No es que una sea mejor que otra, sino que hay ciertas marcas que son más accesibles. Esta me encanta porque en calidad y precio es muy buena y para este tipo de técnica es perfecta. Ojito, ojito, que esto no es publicidad pagada, esto es simplemente hablando desde mi experiencia. Igual como hicimos en el ejercicio previo, voy a estar pintando una base en crema o beige sobre el área en el que voy a estar trabajando. Por favor, no le pongan la base a la nariz y a los labios de una vez porque necesitamos que el área esté húmeda y vamos a trabajar mejor por partes. Lista la base, entonces vamos a mezclar un tantito de marrón con ese beige que estábamos ocupando para entonces lograr este tono sombra que necesitamos. Lo vamos a ir aplicando tanto en los orificios de la nariz como alrededor, a los lados de la nariz, en la parte superior, pero vamos a acentuar el área de los agujeritos de la nariz y la parte superior. Lo demás lo vamos a ir atenuando bien sutil porque no queremos que se vea como muy marcado. Retomamos el beige y le vamos a dar unos toquecitos de color a los lados, en las ventosas y en la parte superior de la nariz. Y esas áreas que están al ladito de la parte superior de la nariz, las vamos a difuminar un poquito con beige para que no se vean tan marcaditas. Cuando se les acabe la pintura, no boten los potecitos porque podemos seguir utilizándolos para las mezclas especiales. En este caso, yo he mezclado un poco de marrón con un tantito de negro para que me dé este tono de marrón oscuro. Y es el que voy a estar utilizando primero bien diluido para hacerle la sombra a las ventosas. Y luego, sin diluir o diluyendo un poquito porque están como bastante viejitas mis pinturas, le voy a dar ese acentito justito donde están las ventositas, o sea, los agujeritos. Pero eso lo vamos a hacer una vez se seque esta capa previa. Ahora voy a ocupar este pincel que tengo, un pincel recto. Tengo uno más delgadito, pero ahorita no lo encontré, pero este es el que me resuelve en este momento. Voy a tomar un poco del beige y lo voy a diluir bastante. Entonces, todas esas líneas que no quiero que queden tan acentuadas, como les había explicado, al lado de la parte superior de la nariz, quiero que esa área quede como bastante difuminada, que no se note tanto la sombra. Bueno, voy a difuminar un poquito, le voy a agregar un poquito más de beige para que se vea como un poquitín más claro y luego nuevamente con el marrón, pero mezclándose con el beige que todavía está húmedo, voy a ir dándole esa sombra y voy a ir difuminando justo en las áreas que yo quiero que queden bien acentuadas, tanto las luces como las sombras. Cuando estén haciendo los detallitos o toquecitos finales, asegúrense de que el pincel, yo estoy utilizando estos liners súper delgaditos, asegúrense de que la punta del pincel no esté tan cargada para que el trazo quede delgadito. Esto es muy importante porque si no van a tener que corregir muchísimo. Bien, el rubor lo vamos a dejar casi para el final. Vamos a continuar con los labios. Igual, como hicimos con la nariz, vamos a ponerle una base en beige que cubra toda el área en el que vamos a estar trabajando. Ahora sí, vamos a entrar en materia en cuestión de color para los labios.
y vamos a trabajar un poquito al revés. Lo primero que voy a hacer, en la caja de descripción voy a dejarles los tonos, los números de los tonos que estoy ocupando. Bien, voy a diluir un poquito el rosita y lo voy a ir aplicando en el labio superior. Este rosita va a servir como brillo o las luces del labio superior. Entonces después voy a mezclar un poquito de violeta con el rosita y ese me va a servir de sombra para el labio inferior. Si te está gustando lo que estás aprendiendo, ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora sí, vamos a ocupar el mismo violeta para hacer las sombras, o sí, va a ser la sombra del labio superior, y luego vamos a tomar un poquito de rosita para hacer el brillo en el labio inferior. Y poquito a poco van a ir viendo cómo se van mezclando los tonos. Y luego poquito a poco vamos a ir aclarando el labio inferior y vamos subiéndole el tono al labio superior hasta que quede tal cual como lo necesitamos. Es importante que todos los trazos que vayamos haciendo, las pinturas estén bastante diluidas, que no quede como esa capa plástica sobre la pieza porque va a ser muy difícil después poder difuminarla. Así que asegúrense de que esté bien diluida y que no importa que no quede como tan intenso el tono, porque lo que queremos ir haciendo capita sobre capita y que poquito a poco se vayan mezclando los colores. Ahora, para las áreas que queremos acentuar, la parte superior del labio superior, la comisura y la parte baja del labio inferior, vamos a hacer una mezcla con marrón oscuro. Entonces yo estoy diluyendo bastante el marrón oscuro y va a quedar sí, como un poquito que se nota bastante, pero esto al final le voy a hacer como una veladura con otro tono, un tonito coral, y se va a bajar muchísimo el tono. Así que no se preocupen, eso sí, la línea tiene que quedar bastante delgadita y que la pintura esté bastante diluida para que luego se pueda difuminar. Continúo con la mezcla de este marrón oscuro poniéndole una línea más, pero en esta vuelta una capita con marrón más claro. Y nuevamente vamos con otra capa de color, tanto del violeta como del rosita, el violeta en el labio superior y el rosita en el labio inferior, con capitas bastante delgaditas, con la pintura bastante diluida, y vamos a ir tratando de ir mezclándola con ese marrón que recién colocamos, pero solamente que se vaya mezclando en esas áreas en donde está aplicado. En el caso que se haya perdido el tonito rosita que habíamos puesto en el labio superior, volvemos y le damos otro toquecito para que no se pierda. De igual forma, la sombra en el labio inferior, vamos a volver a darle un toquecito, pero esta vez mucho más tenue.
Otra vez retomamos el beige, lo vamos a diluir bastante y entonces por el contorno, incluyendo esas áreas que resaltamos con el marrón, vamos a darle un toquecito así bien suavecito con este beige para que se vaya atenuando el tono. Y ahora vamos a hacer un tono coral con rosa y beige. Lo vamos a mezclar bien y le vamos a dar esos toquecitos en el labio inferior. Y lo mismo vamos a hacer para el labio superior con el violeta que ya habíamos preparado, mezclándolo con un poquito de beige. Ahora sí, vamos a ir dándole esos toquecitos de blanco, tanto en la punta de la nariz como en el labio superior e inferior. Y para eso voy a utilizar un liner de cerda corta. Ahora vamos a dejar tranquilitos los labios para que se sequen estas capitas finales y después le vamos a repasar un poquito. Lo siguiente que vamos a hacer será aplicar el rubor en las mejillas, en el área de la nariz, en medio de los ojos, la frente y la quijada. Como quiero que quede bien difuminado, así como una sombrita bien tenue, todo el rubor, entonces voy a descargar el exceso de pintura. Estoy utilizando un pincel de cerda recta número 6. Entonces descargo el exceso de pintura y voy a ir dándole las pinceladas prácticamente con el pincel seco en las áreas en donde quiero que vaya el rubor. Listo el rubor, entonces vamos a continuar extendiendo el tono piel hasta el escote de lo que sería el torso de la muñequita y luego con las extremidades. Ahora voy a ocupar este pincelito que es un pincel para stencil de cerda dura. Entonces, lo siguiente que voy a hacer será diluir bastante lo que es la pintura, cargar las cerdas, descargar en el trapito y voy a ir dándole estos movimientos circulares para ir extendiendo la pintura por toda el área que va a quedar visible de la cabecita de la muñeca y también del torso.
Ahora vamos a extender la pintura, el tono piel en las extremidades. Recuerden que donde está la costurita, esa va a ser la parte de atrás, ya sea del brazo o de la pierna. Entonces vamos a ir primero del lado angosto hacia el lado más grueso. Por lo general, la parte superior del brazo y la parte superior de la pierna no queda a la vista, así que eso lo pueden dejar sin pintura. Ahora sí, vamos a retomar los labios de nuestra muñequita y con un poquito de rosita coral que hicimos y un tantito de este marroncito, creo que la mezcla que hice del marrón, este es marrón con beige, que lo aclaré un poquito más, pero se me había descargado el celular, así que no salió en cámara. Bueno, mezclé un poquito de marrón con beige para que quedara más clarito y ahora esa mezcla de marrón la voy a mezclar con el coral que ya habíamos hecho. Vamos a hacer una sombrita que quede justo debajo de la comisura de los labios y a los lados del labio inferior. Y me voy a ayudar de este pincelito que ha quedado durito de tanto trajín. Voy a aprovecharlo así sequito para difuminar bien estas líneas que todavía la pinturita está húmeda, para difuminarlo y asegurarme que no quede ninguna línea de color muy marcada. Y aprovechando que todavía queda un poquito de este rosita coral que utilizamos para las mejillas, vamos a diluir lo que haya quedado por allí, que quede como bien suavecito, y con este pincel de cerda recta que estuvimos ocupando para pintar las mejillas, igual vamos a ocuparlo para ponerle un poquito de rubor en la parte del escote y lo que serían como los deditos, sí, tanto de pies como de los brazos. Y esta ha sido nuestra clase número 4 de nuestro curso Mi Primera Muñeca de Trapo. La clase número 5 tocaremos el tema del cabello, cómo montaremos el cabello y le haremos el peinado. ¿Te gustaría que en esta oportunidad no me demorara 1.000.000 de años en publicar? ¿Qué tal si me ayudas a llegar a los 1000 likes? ¡Ay, sí! ¡Como que me puse ambiciosa! Y eso ha sido todo. Un besito. Se les quiere mucho. Bye.